Artyom despertó en plena noche, sobresaltado suavemente por el roce del hombro de su esposa. Abría los ojos con lágrimas a punto de brotar y el cuerpo empapado en sudor. Durante los primeros instantes, todavía la veía a ella, Galia. Su rostro severo y afligido, sus ojos llenos de reproche. «Estabas dando vueltas en la cama otra vez», explicó Cristina, acariciándole con ternura el cabello, las mejillas y los hombros. Su toque le otorgó un leve alivio. Otro mal sueño, sobre aquel tiempo. Sí, aquel periodo en que había servido. Artyom asintió. Había sido médico militar durante 7 largos años, cumpliendo contrato en zonas de conflicto. Había visto horrores suficientes, pero no eran los ecos del servicio militar lo que lo perseguía, era lo que lo había empujado a huir del mundo conocido hacia su propio infierno personal. Había pensado que escapar le ayudaría, y lo hizo, pero solo en parte. De manera periódica, Galia aparecía en sus sueños, severa, condenatoria. Sufriente, aquella noche, parecía casi aterrorizada, y eso le provocaba pavor. Tras esos sueños, los pensamientos de Artyom inevitablemente regresaban a su pequeña hija, la niña que se había visto obligado a dejar. Le habían dicho que la olvidara, pero ¿cómo podría hacerlo? La última vez que vio a Aniuta, apenas tenía 3 años. Una niña pequeña, con claros ojos azul pálido y rizos castaños que enmarcaban su rostro delicado. No comprendía aún lo que había sucedido. Solo deseaba que su padre la abrazara, la meciera suavemente o la llevara a pasear al parque cercano. También esperaba, ingenuamente, que su padre le explicara a dónde había ido su madre, porque los demás evitaban la pregunta, cambiaban de tema o simplemente lloraban. Su abuela, su abuelo y su tía, que Aniuta amaba, aunque menos que a sus padres, habían cambiado de repente. Se volvieron tristes y severos, diciéndole que su padre era un hombre malo, verdaderamente terrible, que debía ser olvidado. Borrado de la memoria y evitado. Aniuta resistía, defendiendo a su padre, lo que solo intensificaba la campaña familiar. Cuanto más firme era en sus protestas, más vehementemente insistían en que Artyom era un monstruo, el peor villano del mundo, peor que Barmelí o Barba Azul. Y, sin embargo, aquella había sido una familia feliz y unida. Galia y Artyom se casaron apenas terminaron la universidad, compraron un apartamento mediante hipoteca. Ambos conjuntos de padres les ayudaron. Empezaron sus primeros empleos, trabajaron duro, pagaron la hipoteca con apoyo familiar y disfrutaron de su recién estrenada independencia y del mutuo afecto. Artyom amaba a Galia, en silencio, con calma, con ternura, como se ama un alma cercana y familiar, sin excesos ni dramatismos. Parecía que siempre hubieran estado juntos, una familia perfecta destinada a una vida larga y feliz, seguida de una vejez cálida rodeados de hijos y nietos. Pero el destino tenía otros planes. 3 años después de la boda, la familia dio la bienvenida a una nueva miembro, una hija, Aniuta. La alegría de los jóvenes padres era inconmensurable, al igual que la de los recién estrenados abuelos, especialmente los de Galia. Ya tenían una hija mayor, Vera, y habían lidiado durante años con la infertilidad, incluso recurriendo a la fecundación in vitro, sin éxito. Soñaban con nietos desde hacía tiempo, los esperaban con ilusión y habían comprado juguetes para niños que aún no existían. Y entonces llegó esta pequeña nieta milagrosa. Un regalo del cielo. Aniuta se reveló como una niña extraordinaria. Su salud era insólita. Apenas sufría cólicos, los dientes salían puntualmente y sin dolor, y rara vez se enfermaba. A diferencia de la mayoría de los niños, dormía plácidamente toda la noche, comía con gusto y sorprendía a sus padres con nuevas habilidades y su sonrisa encantadora. Al mirar a su hija, el corazón de Artyom se derretía de amor y ternura. Por ella movería montañas, arrancaría estrellas del cielo, haría cualquier cosa. Con el nacimiento de su hija comprendió que los niños son los motivadores supremos de los padres, la razón para avanzar, crecer y fortalecerse. Artyom soñaba con que sus queridas mujeres, Galia y Aniuta, no carecieran de nada. Trabajar como cirujano en el hospital local le permitía hacer turnos extras.
Desde hacía tiempo esperaba ahorrar lo suficiente para un viaje familiar a la playa durante el verano. Aniuta nunca había ido, y él y su esposa no disfrutaban de unas vacaciones cálidas desde la boda. La hipoteca y el nacimiento de su hija. Siempre escaseaban el tiempo y el dinero. Por eso trabajaba incansablemente, a menudo 1 hora y media o 2 turnos seguidos, una labor agotadora para cualquier cirujano. Llegaba a casa tarde, con las manos temblorosas de fatiga, la cabeza dando vueltas, pero si su hija aún estaba despierta, encontraba fuerzas para jugar con ella o, si el clima lo permitía, llevarla a pasear. Ocurrió en una gélida mañana de invierno. Artyom había regresado a casa exhausto la noche anterior y se desplomó en la cama, soñando con dormir hasta al menos las 10. Tenía un día libre largamente esperado. Sin embargo, Galia lo despertó a las 8. Lo siento, sé que estás agotado. Tu único día libre, y todo eso, pero necesitamos llevar a Aniuta al teatro de títeres para la función de la mañana. ¿Recuerdas que te lo dije el lunes? Artyom asintió, sonrió y dijo que primero tomaría café y calentaría el coche. Su viejo Tenka familiar, que desde hacía tiempo soñaba con reemplazar por algo más moderno. Bonito y cómodo, pero el dinero escaseaba. Le dolía la cabeza, la visión se le nublaba, pero se lavó la cara con agua fría y se sirvió un café fuerte. Observó con sonrisa cómo Galia preparaba a Aniuta, su cabello suave, aún rizado por la noche, el esponjoso vestido rosa claro digno de una pequeña princesa, incluso las joyas, pulsera, collar y diminutos pendientes. Aniuta adoraba todo. Artyom se maravillaba de que, con solo 3 años, ya mostrara ese inconfundible deseo femenino de ser bella y estar bien arreglada. Galia lucía radiante. Aunque su licencia por maternidad había terminado, todavía no había regresado al trabajo. Habían acordado que se quedaría en casa con Aniuta hasta la escuela, ya que la pequeña, que había gozado de perfecta salud hasta el preescolar, comenzaba a enfermarse con frecuencia al ingresar. Ningún empleador desea una trabajadora constantemente ausente. Así, Galia permanecía en casa, saliendo solo en ocasiones especiales, como la visita al teatro. Disfrutaba luciendo atuendos que no usaba desde hacía años. Faldas, tacones, blusas elegantes y maquillaje ligero. A Artyom le encantaba presenciar esas transformaciones, ver a su apacible y tierna Galia convertirse en toda una belleza. Y así fue en aquella fatídica mañana. Artyom admiraba abiertamente a sus niñas, agradeciendo en silencio al destino por bendecirlo con una familia tan maravillosa y amorosa. Esa mañana fue la última en que se sintió verdaderamente feliz, despreocupado y en paz, antes de que todo cambiara y su mundo se pusiera patas arriba. Las calles estaban casi desiertas aquel domingo. Artyom conducía mientras conversaba con Galia, que se acomodaba a su lado. Aniuta, asegurada en su asiento trasero, intercalaba comentarios en la conversación. Para apenas 3 años, hablaba con claridad sorprendente y mostraba una perspicacia asombrosa, llenando de orgullo y alegría a su padre. De pronto, un enorme camión apareció en la curva, avanzando en dirección contraria. Un terror helado atrapó a Artyom. Una palabra cruzó su mente. Fin. Sin embargo, instintivamente intentó esquivar. Fue casi automático, un reflejo primario de supervivencia. Aún así, solo pudo evitar parcialmente el desastre. Instantes después, un violento impacto sacudió el automóvil. El mundo giró y se retorció. Afuera, el cielo parpadeó, luego una sombra inmensa se proyectó, sumiendo la cabina en una oscuridad momentánea. Artyom no sintió dolor, pero el vértigo y el caos le provocaron náuseas. Su miedo no era por sí mismo, sino por Galia y Aniuta. La impotencia de saber que estaban en peligro y no poder protegerlas era insoportable. Luego no pensó en nada. Perdió la conciencia. Despertó en una cama de hospital, notando la pierna derecha enyesada, el vendaje en la cabeza y moviendo los miembros. Sus manos y pies respondían, al menos su columna estaba intacta. Sus pensamientos se dirigieron de inmediato a su esposa y a su hija. El pánico lo atrapó. ¿En qué estado estaban? ¿Había ocurrido algo irreparable?
Un frío temor se le apoderó del corazón y recorrió su espina dorsal. Necesitaba saber el destino de sus seres queridos. Tras un rato, entró una enfermera. Al ver que había recobrado la conciencia, se alegró y estaba a punto de llamar al doctor, pero él la detuvo. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi esposa? ¿Qué les pasó? No lo sé, negó la enfermera. Usted fue el único trasladado de inmediato desde el lugar del accidente. Probablemente ellas estén en otro hospital. La incertidumbre era aterradora, alimentando la imaginación con los peores escenarios. Este tormento persistió hasta que los padres de Artyom, visiblemente ansiosos, irrumpieron en la sala de cuidados intensivos. Ver sus rostros familiares le dio cierto alivio. Abrazaron a su hijo postrado en la cama, llorando. Es increíble que haya sobrevivido a un accidente tan terrible, murmuró su madre. ¿Dónde está Galia? ¿Dónde está Aniuta? Ania está bien, está con los abuelos, en casa de los padres de Galia, lo tranquilizó su padre. Su madre continuó acariciándole el cabello, como si aún fuera un niño pequeño. Era un milagro, su hija estaba prácticamente ilesa, solo un rasguño menor en la frente. La habían revisado en la unidad de trauma pediátrico y la dieron de alta. No te preocupes por ella. La voz de Artyom tembló. Y Galia, un presentimiento terrible se agitó en su pecho. Sus padres intercambiaron miradas. Su padre respiró hondo, colocó una mano firme sobre el hombro de Artyom y dijo: ella no lo logró. Las heridas fueron demasiado graves. El impacto dio justo donde estaba sentada. Los médicos no pudieron salvarla. Artyom no podía creer lo que acababa de escuchar. Las palabras de su padre lo dejaron atónito. La habitación giraba ante sus ojos, un zumbido llenaba sus oídos. Antes de perder el conocimiento nuevamente, apenas alcanzó a ver el rostro ansioso de su madre, tratando de sostenerlo durante la caída. El cuerpo de Artyom se recuperaba rápidamente, joven, fuerte, resistente, pero su mente estaba destrozada. No podía aceptar que Galia se hubiera ido, no podía imaginar la vida sin ella. ¿Cómo seguir adelante? ¿Y Aniuta, lo sabía? ¿Cómo podría explicarle a una niña de 3 años semejante pérdida? La culpa lo consumía, abrumadora, sofocante, ineludible. Él había estado al volante aquella fatídica mañana. Aunque había seguido todas las normas de tránsito y el camionero tenía la culpa oficial, Artyom no podía sacudirse la idea de que no había reaccionado con suficiente rapidez. Una investigación oficial confirmó esto, amplificando su culpa. Concluyó que, como conductor, podría haber mitigado el impacto si hubiera maniobrado antes o desviado el coche de otra manera, como la mayoría de los conductores lo harían instintivamente. Artyom había actuado instintivamente para protegerse. El investigador explicó que esto era normal, instinto de supervivencia humano. El cansancio y la falta de sueño también jugaron un papel. Como resultado, el impacto golpeó el asiento del pasajero. ¿Dónde estaba Galia? Al leer la investigación, Artyom se detestó a sí mismo. Un hombre fuerte y adulto lloraba en secreto, sumido en la desesperación, la culpa y la imposibilidad de ver nuevamente a Galia. Ni siquiera podía pedirle perdón. Su madre lo visitaba cada día, hablando largamente, tratando de convencerlo de que no tenía culpa. El conductor del camión se quedó dormido al volante. ¿Qué podrías haber hecho? Artyom solo podía negar con la cabeza. Su salud le impedía asistir al funeral de Galia, que organizaron sus padres. Intentó llamarlos, pero ambos colgaban repetidamente, probablemente ocupados. Artyom quería pedir perdón, ofrecer ayuda económica, preguntar por Aniuta y saber si ya le habían contado sobre la muerte de su madre. Su madre siempre evitaba el tema, suspirando y cambiando de asunto, hasta que un día, recuperado, insistió. Nos permiten ver a Aniuta, dijo, bajando la mirada. Pero no quieren hablar con nosotros. Dicen que debemos olvidar a nuestra nieta, que nunca la volveremos a ver. Es por mi culpa, me culpan y están enojados. Sí, hijo, pero es el duelo, el shock. Con el tiempo entenderán que no tuviste culpa, lo tranquilizó. No, es mi culpa, replicó Artyom con obstinación, apretando los labios. Yo conducía.
La investigación demostró que podría haber mitigado el accidente si hubiera reaccionado a tiempo y dirigido de otra manera. Tienen razón. No, no es así, dijo su madre. Fue el conductor del camión, que se quedó dormido después de celebrar toda la noche el aniversario de alguien. Él envió a Galia a la muerte y te dejó lisiado. El tribunal lo reconoció. No fuiste tú quien fue a prisión, fue él. Tú también eres una víctima. Artyom quería creerle a su madre, pero no podía. Sentía el peso aplastante de la culpa, la responsabilidad por lo ocurrido a Galia y un anhelo doloroso por su esposa, el sonido de su voz suave, la ternura de su mirada, la delicadeza de su toque. Cuando fue dado de alta del hospital, su primer pensamiento fue ir a casa de los padres de Galia, pese a sus intentos de disuadirlo. Artyom sabía que lo culpaban por la muerte de su hija, odiaban al hombre que había causado semejante tragedia y no querían tener nada que ver con él. Los comprendía perfectamente, él también se detestaba, pero necesitaba verlos y, por supuesto, a Aniuta. Ella era su pariente compartida, su nieta. De algún modo, tendrían que reconciliarse, aunque solo fuera por ella. Los padres de Galia vivían en una pintoresca casa de 2 plantas en una urbanización cerrada. El jefe de la familia dirigía un negocio de reformas de apartamentos y oficinas. Antes próspero, ahora menos exitoso, seguía siendo un hombre rico y respetado. Artyom lo admiraba por haber logrado todo mediante su inteligencia y esfuerzo. Siempre había tenido buena relación con sus suegros. Lo aceptaron de inmediato. Admiraban su profesión de cirujano y expresaban con frecuencia orgullo por la elección de su hija. Artyom estaba agradecido, provenía de una familia ordinaria, mientras Galia era hija de padres acomodados. Al principio temió que pudieran mirarlo por encima del hombro, pero siempre lo trataron con calidez y sinceridad. Su padre, en particular, había anhelado un hijo como Artyom, inteligente y decidido. Pero la vida le dio 2 hijas maravillosas, Vera y, 10 años después, Galia. Visitar su hogar siempre levantaba el ánimo de Artyom, sabía que era bienvenido, siempre esperado. Recibido con sonrisas y conversación sincera. Tras el accidente, todo cambió. Artyom no sabía cómo enfrentar a los padres de Galia, qué decir o cómo iniciar la conversación. Pero necesitaba verlos, pedir perdón, explicar todo, sobre todo porque ahora tenían a su hija bajo su cuidado. Vera, la hermana mayor de Galia, le abrió la puerta. Lo miró con desdén, pero lo dejó entrar. Al menos eso era algo. Artyom vio de inmediato a Aniuta. Estaba sentada en una manta en el suelo del pasillo con su abuela. Aparentemente construyendo algo con bloques. En cuanto la mujer mayor lo notó, se levantó de un salto como si se hubiera quemado, con los ojos llenos de desprecio y odio. A Artyom le recorrió un escalofrío eléctrico. La levantó en brazos, Aniuta, que había reconocido a su padre y extendía las manos hacia él, y se retiró rápidamente a otra habitación. «Espera», gritó Artyom. Intentó seguir, pero su camino fue bloqueado por el padre de Galia. Apareció de repente, como materializándose de la nada. Aunque había salido silenciosamente de la cocina. No dijo nada, simplemente lo miró con tal odio y repugnancia que todas las palabras se esfumaron. Artyom notó cuánto había perdido peso su suegro, cómo el dolor había hollado su rostro y le había dado un tono grisáceo, terroso, y supo que era responsable. «Vete, ahora, necesitamos hablar», dijo el hombre, con voz baja y amenazante. «No hay nada que hablar», replicó Artyom. «Si hubieras venido hace una semana, no habría dejado ni rastro de ti», gruñó, crujiéndose los nudillos, callos que antaño habían estado en carne viva por golpear la pared en la desesperación y ahora estaban endurecidos. «Adelante, golpéame», pensó Artyom. Quizás sentiría alivio si su suegro lo dejaba inconsciente. Sería justo y correcto. Ya me he recompuesto. Debo ser fuerte, por mi esposa, mi hija mayor y mi nieta. Una niña pequeña depende de mí. Quería hablar sobre la casa de baños. No más hablar de eso. La enviaste a la tumba. ¿Crees que la niña quiere verte? ¿Crees que alguna vez te perdonará? Nunca. Mi nieta no será atormentada decidiendo si amar a un padre que la cría o odiarlo por quitarle a su madre.
A mi nieta jamás la acompañará un hombre vil, cobarde y necio como tú. No entiendo. Tú, eres tonto también, murmuró el padre. ¿Qué hay que entender? Anya se quedará con nosotros. La criaremos. Vera llevaba tiempo soñando con un hijo, y ahora finalmente lo tiene. Nosotros, Vera, su esposo y nosotros, estaremos allí para ella. Y tú, ni te acerques. Ella te odia. Ya no tiene padre. Tú no existes para ella ni para nosotros. Soy su padre, dijo Artyom, sintiendo que se le entrecortaba la respiración. El padre de Galia pronunciaba palabras duras, aparentemente justas. Él había tomado todas las decisiones. Artyom lo vio, lo comprendió, ese hombre no cambiaría de opinión. Renunciarás voluntariamente a tus derechos parentales si deseas el bien de tu hija. Eso es todo lo que puedes hacer ahora. Pero te negarás. Ya sé el procedimiento. Es simple. Firmaré los papeles, y listo. Nada nos une ya. Aniuta es nuestra, no tuya. No mereces la felicidad de ser padre. Te llevaste a su madre. Ahora vete. No puedo soportar verte. Artyom regresó a su apartamento vacío, con las emociones en tumulto. Al principio, las exigencias de su suegro le parecían monstruosas, inconcebibles. Sin embargo, había visto a Aniuta, sus ojos iluminándose al ver a su padre, sus pequeñas manos extendiéndose hacia él. No lo odiaba. Su suegro había mentido. Su dolor había hablado la verdad. Por otro lado, el futuro se presentaba extremadamente difícil. Anya crecería, comprendería quién era responsable de la muerte de su madre y, inevitablemente, le guardaría resentimiento. Su suegro tenía razón. La niña se vería desgarrada entre amar al hombre que la criaba y odiarlo por la ausencia de su madre. Se sentía como un vacío insuperable. Artyom se llevó las manos a la cabeza, abrumado por el peso de sus pensamientos. Las emociones lo invadían, sin dejarle un camino claro hacia adelante. Intentó, una vez más, ver a su hija, con la esperanza de que eso le indicara qué hacer a continuación, pero le negaron la entrada. Su suegro advirtió que si volvía a intentarlo, llamarían a la policía. Aún así, Artyom continuó presentándose, deambulando en un estado de noche sin sueño y existencia zombie, hasta que la amenaza se cumplió. La policía llegó, tal como le habían prometido. Lo llevaron a la comisaría, se abrió un expediente por acoso en su contra. E incluso fue retenido en una celda de detención temporal. Más tarde, su suegro apareció con documentos que Artyom debía firmar, la renuncia formal a su hija. Firma esto, ayuda a Aniuta. Al hacerlo, estarás haciendo algo bueno por ella, al menos algo. Firma, y retiraré la denuncia, detendré el caso. Lo último que necesitas ahora es una sentencia de prisión. Artyom no temía a la cárcel. En ese momento, apenas pensaba en su propio destino. Existía en un estado extraño y alterado de conciencia. El trauma del accidente, la pérdida de su amada esposa, el peso aplastante de la culpa y, ahora, la tortura adicional de perder a su hija. Su suegro lo convenció de que era lo mejor para todos, y Artyom accedió. Renunció a Aniuta, plenamente convencido de que estaba haciendo lo correcto. ¿Qué has hecho?, lo reprendió su madre al enterarse. Esto está mal. Han encontrado a alguien a quien culpar. ¿Cómo pudiste renunciar a tu propia hija? Tenía que hacerse, respondió Artyom en voz baja. Ahora vivía con sus padres, incapaz de permanecer en el apartamento familiar donde cada rincón le recordaba a Aniuta y a Galia, aquellos a quienes había amado más que a la vida misma y había perdido. Sus padres se sentían aliviados de tenerlo bajo su cuidado. Su estado los preocupaba. Artyom apenas comía, bebía en exceso, principalmente alcohol fuerte, y se había vuelto demacrado. Ojeras profundas enmarcaban sus ojos hundidos. Las noches eran interminables, marcadas por terrores nocturnos que lo despertaban gritando. Cada vez revivía el accidente, intentando en sus sueños actuar de otra manera, pero el resultado siempre era el mismo. Estas pesadillas lo agotaban por completo. Artyom no sabía cómo, ni siquiera por qué, debería continuar viviendo. La culpa y la imposibilidad de abrazar a Galia o a Aniuta lo atormentaban. Ocasionalmente contemplaba poner fin a su sufrimiento, pero el pensamiento de sus padres lo detenía.
La vida se había convertido en un tormento sin fin. No deseaba nada. Abandonó su trabajo en el hospital. No podía arriesgarse a atender pacientes en su estado. Los días los pasaba acostado en la cama, mirando al techo, sumido en el alcohol. Esto le proporcionaba alivio, aunque momentáneo. Un día, descubrió un volante en su buzón, reclutas necesarios para servicio bajo contrato. Artyom lo vio como una oportunidad de escapar del peso aplastante de la culpa y la desesperación, un lugar donde aún podría ser útil, donde alguien podría necesitarlo. Su madre trató de disuadirlo. «Es peligroso», le dijo. «Te enviarían a zonas de conflicto en países lejanos. No tienes culpa. Trabajaste para la familia, incansable, sin dormir. Galia no debería haberte despertado esa mañana, estabas agotado. Podría haber esperado. El único culpable es el conductor del camión. ¿Por qué arruinar tu vida por esto?» Pero Artyom ya había tomado su decisión. El servicio militar se convirtió en un periodo profundamente transformador para él. Como médico militar, fue testigo de todo: heridas, dolor, sufrimiento, muerte. Trabajaba con concentración, suturando, operando, salvando vidas. En esos momentos, el pasado no existía, y eso, en sí mismo, era un alivio. Estaba inmerso en el caos, rodeado de muerte, pero el trabajo lo mantenía firme. Una y otra vez, extendió su contrato, aferrándose al orden y propósito que éste le ofrecía. Pasaron 7 años. Cuando una comisión especial le permitió regresar a la vida civil, volvió cambiado de manera fundamental, un hombre que había visto mucho, soportado mucho y comprendido aún más. En su ciudad natal, nadie lo esperaba. Su madre había fallecido mientras él servía, su padre se había trasladado a su aldea natal para escapar de la soledad. Artyom regresó a un apartamento vacío. Los recuerdos del accidente, de Galia y de Aniuta, surgían implacables. Aún así, ahora lograba manejar sus pensamientos y emociones con mayor resiliencia, como si hubiera desarrollado una coraza mental. Sin embargo, cada vez que pensaba en su esposa y su hija, el corazón le dolía intensamente. Continuaban visitando sus sueños, no todas las noches, pero lo suficiente para despertarlo sudando, con los labios secos. La pensión que recibía como exmédico militar le permitía mantenerse a flote. Sabía que necesitaba reintegrarse a la vida civil, encontrar trabajo, recuperar un propósito, o arriesgarse a ser consumido por la inactividad. Primero, sin embargo, deseaba ver a su hija. Tal vez los años habían suavizado a sus abuelos, y permitirían que Aniuta tuviera contacto con su padre. Artyom fue a la dirección conocida, pero la casa ahora pertenecía a extraños. Le dijeron que la propiedad se había vendido apresuradamente, los anteriores dueños se mudaban. ¿A dónde exactamente? No lo sabían. Seguramente, a los familiares de Galia les había resultado difícil permanecer en la ciudad después de todo. Habían decidido irse, llevándose a Aniuta. Decidido, Artyom resolvió que algún día los encontraría. Por ahora, necesitaba trabajo, algo que ocupara su mente, algo que le proporcionara distracción. Además, era médico, sus habilidades estaban hechas para salvar vidas, no para permanecer inactivo. Fue recontratado en el mismo hospital que había dejado. Una vez más operaba, una vez más se sentía necesario. El trabajo se convirtió en un bálsamo para su alma. Pacientes y colegas reforzaban su sentido de propósito. A veces parecía vivir una vida ordinaria, pero los recuerdos y sueños del servicio y de Galia permanecían cerca. Era viernes por la noche. No lo esperaba trabajo al día siguiente, ni obligaciones urgentes. Los amigos se habían dispersado. Y Artyom no podía soportarlo. La soledad, el silencio, el tiempo ocioso que permitía que su mente se desbocara. Buscando alivio, decidió salir por la noche, caminar, mirar más allá de su apartamento. Deambuló por la calle principal de la ciudad, animada con la energía previa al fin de semana, jóvenes con atuendos festivos, padres y abuelos con niños, todos anticipando la libertad del sábado. Artyom absorbía la escena, sintiendo una fugaz conexión con la multitud alegre y bulliciosa. La noche cayó. Sus pasos lo llevaron finalmente a un bar que nunca había visitado antes.
Tal vez era hora de cambiar eso. El interior era sorprendentemente acogedor. Música en vivo sonaba suavemente de fondo. Las mesas impecables y las sillas, mullidas y confortables, reemplazaban al habitual mobiliario de madera. Artyom eligió un asiento en un rincón, apartado de la multitud, y se acomodó en una pequeña mesa solitaria. Pidiendo una bebida, aquella noche pretendía ahogar sus pensamientos perturbadores en alcohol. Cuando la mente está nublada, todo parece un poco más ligero. Por supuesto, sabía que la oscuridad regresaría, retorciéndose entre sus pensamientos zumbantes, recordándole el pasado, pero eso llegaría por la mañana. Por ahora, lo que importaba era el presente. El ron fuerte hacía efecto, embotando sus emociones y trayendo gradualmente claridad a su mente. Artyom escuchaba con auténtico placer la actuación de la banda de rock local. Los jóvenes músicos, enérgicos y esperanzados, irradiaban confianza, aún no habían acumulado la pesada carga de culpa que lo oprimía a él. El bar estaba animado, lleno principalmente de parejas y pequeños grupos riendo, conversando y bromeando. Un agradable murmullo de vida tranquila lo rodeaba. Sin embargo, Artyom se sentía ligeramente fuera de lugar, como si fingiera, intentando integrarse en un mundo que ya no habitaba plenamente. Un par de vasos más de ron, y nada le importaba en absoluto. El mañana traería el ajuste de cuentas por este olvido fugaz, pero mañana no era ahora. La agradable bruma de la embriaguez se vio interrumpida de repente por una voz femenina y un ligero toque. Artyom se volvió ante la inesperada intrusión y se encontró con un par de amplios ojos grises enmarcados por largas pestañas oscuras. ¿Está bien? Claramente, la pregunta se había repetido, y Artyom comprendió que ella se había acercado deliberadamente. Pero, ¿por qué? Estoy bien, asintió Artyom. Naturalmente, no tenía intención de revelar los detalles de su vida a una desconocida, no era necesario. Pareces tan triste y sola, dijo ella. Te he estado observando un rato y me dio la impresión de que podrías necesitar ayuda. Artyom la observó con más atención. Alta, esbelta y llamativa, su cabello castaño caía con gracia sobre los hombros. Era visiblemente más joven que él, tal vez unos 5 años. Sus ojos grises, a la vez atractivos y cargados de inquietud, lo miraban con sinceridad y preocupación. Gracias, dijo Artyom con calidez, pero de verdad estoy bien. Me alegra, asintió ella, pero ¿puedo sentarme contigo un momento? Por supuesto, respondió él. Incluso disfrutaría de tu compañía. Pero ahora me toca a mí preguntar, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Suspiró. Siempre elijo a los hombres equivocados. Hoy fue otra decepción. Invité a alguien a un café y apareció su esposa, montando un escándalo. Me gritó como si yo fuera una mujer caída. No tenía idea de que estaba casado. Salí corriendo del café y vine aquí para distraerme, y entonces te encontré. Artyom la miró con simpatía. Era genuina, vibrante, sensible y cálida, cualidades cada vez más raras. Y, sin embargo, su suerte con los hombres era desastrosa. ¿Entonces puedo sentarme aquí? Preguntó de nuevo. Es difícil estar sola. Tal vez tú también aprecies la compañía. Por supuesto, dijo Artyom. Llámame Artyom y mantengamos esto con naturalidad. ¿Qué te gustaría beber? Solo jugo. No bebo. Me hace sentir peor. Artyom sonrió, llamó al camarero y pidió un jugo para ella. Hablaron de cosas triviales, películas, planes futuros. A mitad de la conversación, Artyom se dio cuenta de que ni siquiera se había presentado correctamente ni le había preguntado su nombre. Se rieron de esa omisión. Se llamaba Cristina. A pesar de haberse conocido hacía poco, se sentían sorprendentemente cómodos. Tal vez el alcohol ayudaba, o quizás era simplemente la situación. Él no se detuvo a analizarlo, simplemente disfrutó del momento. Aún así, Artyom sintió que no quería separarse de Cristina, aunque sabía que no tenía derecho a retenerla. Su vida era demasiado complicada para enredar a otra persona. Y, sin embargo, Cristina buscaba cercanía, fascinada por él de maneras que él no podía comprender. Debes tener una vida muy interesante, comentó ella, observándolo pensativa.
Sus ojos reflejaban una sabiduría más allá de sus años. Perdona que pregunte, pero, no estás casada, ¿verdad? Añadió con cautela. Le pregunto a todos después del incidente de hoy. No, negó Artem. Casi añade que una vez estuvo casado, pero se contuvo. Esos detalles eran innecesarios, nadie necesitaba saberlos. Sabes, Cristina, nadie me ama, admitió, sorprendiendo incluso a sí mismo. Y era cierto, nadie lo amaba. Sin embargo, en algún lugar, personas lo odiaban, los padres de su esposa y su propia hija, criada en un ambiente de desprecio y resentimiento hacia el padre que los había defraudado. No puede ser, sus ojos grises se abrieron. Eres atractivo e inteligente y, sin embargo, me siento tan a gusto contigo. Artem sintió que una cálida sensación inundaba su pecho, un sentimiento que no experimentaba desde hacía años. Cristina era extraordinaria. A la mañana siguiente, Artem despertó completamente vestido en su cama. Su cabeza palpitaba, recordaba haber bebido demasiado en el bar, apenas llegando a casa y desplomándose tal como estaba. Recordó a Cristina, sus palabras amables, su admiración. Entonces, el sonido del agua corriendo en la cocina lo sobresaltó. Fue a investigar y lo que vio lo dejó momentáneamente atónito. Cristina estaba en su cocina, usando su camisa de cuadros, que le llegaba a media pierna, luciendo sencillamente deslumbrante. «Oh, estás despierto», dijo ella, sonriendo tímidamente. «¿Y nos está preparando el desayuno? ¿No te importa?», preguntó Artem. Negó con la cabeza, sentándose en la mesa como si fuera completamente natural que una mujer hermosa, con radiantes ojos grises, ocupara su cocina cada mañana. «Ayer bebí demasiado», admitió. «Apenas recuerdo cómo llegué a casa. ¿Cómo terminamos aquí?» «Sí, exageraste», sonrió Cristina, sentándose a su lado. «No podía dejarte solo así, especialmente después de que me abriste tu alma. No compartiste todos los detalles, pero dejaste claro cuánto dolor y miedo sentías. No podía abandonarte, por eso me quedé. Me permitiste pasar la noche en tu sofá. No te importa, ¿verdad?» «Por supuesto que no», aseguró Artem. «Bien», sonrió Cristina. «Desayunaremos y luego me iré a casa». El desayuno consistió en aromáticos huevos revueltos y café recién hecho. La incomodidad de la mañana había desaparecido, y Artem y Cristina conversaban como si se conocieran de toda la vida. En realidad, sabían muy poco el uno del otro. Determinado a cambiar eso, Artem comenzó a hacer preguntas, genuinamente curioso sobre su vida. Lo que descubrió lo impactó profundamente. Había asumido que Cristina provenía de una vida estable y feliz, pero la realidad era muy distinta. Había sido criada únicamente por su madre, nunca conoció a su padre. Su madre, durante toda la memoria de Cristina, buscaba incansablemente una vida romántica, con distintos niveles de éxito. Paso a paso, una serie de padrastros fueron y vinieron, algunos indiferentes, otros intentando educarla, a veces con dureza. Su madre consentía y apoyaba todo lo que hiciera cada nuevo compañero. Cuando Cristina terminaba la escuela, su madre le presentó a un hombre llamado Sergei, corpulento, rudo, con una mirada aguda y calculadora que la aterrorizaba. Su presencia le enviaba escalofríos, pero su madre lo adoraba por traer dinero a casa y nunca negarle nada. Cristina se sentía incómoda bajo su mirada vigilante y posesiva. Pensaba en escapar, pero no había a dónde, no tenían familiares cercanos, y salir al exterior no ofrecía refugio. Solo cuando Sergei partía en viajes largos podía respirar libremente, momentáneamente liberada de su obsesiva atención. Pasó el tiempo, se matriculó en la universidad y persiguió su sueño de convertirse en traductora. La vida parecía estabilizarse, pero el comportamiento de Sergei se intensificó. Creyendo que ahora era mayor de edad, comenzó a controlarla, cruzando límites. En una ocasión, cuando su madre estaba ausente, la acorraló en su habitación, la sujetó y presionó contra él. Cristina apenas escapó. Él le ofreció dinero, prometió comprarle lo que quisiera y luego recurrió a amenazas. Finalmente, ella huyó, regresando solo una vez, confiada en que Sergei estaba lejos, para recuperar documentos y pertenencias.
Su madre le gritó, acusándola de intentar robarle a Sergei, incluso afirmando que Cristina no era su hija. Artem vio las lágrimas que Cristina luchaba por contener. Aún no había procesado completamente la pesadilla que había vivido. Él se permitió abrazarla, parecía necesitar consuelo. Al presionarse contra él, como buscando protección, Cristina despertó en Artem un profundo sentido de fuerza. Una resolución casi omnipotente. En ese instante, comprendió que nunca la dejaría, ni permitiría que nadie la dañara. Cristina había cortado la relación con su madre, incapaz de seguir bajo el mismo techo con Sergei. Tuvo que abandonar la universidad, pues resultaba imposible equilibrar estudios y trabajo. Primero trabajó como cajera en un supermercado y luego, siguiendo la sugerencia de un cliente, como administradora en su salón de belleza, la elogió por su apariencia y su sonrisa amable. Allí permaneció, disfrutando del trabajo y del sueldo decente, mientras soñaba con continuar sus estudios. Nadie volverá a hacerte daño, te lo prometo, juró Artem. Su encuentro había sido extraordinario. Un encuentro fortuito en un bar, seguido por esa conversación matutina en su cocina, había forjado un vínculo que ninguno quería romper. Cristina se mudó con Artem, y cuanto más se conocían, más comprendían que, improbable pero innegablemente, habían encontrado a su otra mitad. Artem fue completamente honesto con ella, sobre sí mismo, sobre Galia, sobre sus suegros que le habían arrebatado a su hija, sobre las dificultades del servicio militar y la readaptación a la vida civil. Cristina lo acogió con firmeza, ofreciendo compasión. Por eso a veces duermes tan intranquilo, dijo. Pensé que el pasado te perseguía. Cristina creía que Artem merecía una vida nueva, pacífica y feliz, libre del peso de su historia. No fue tu culpa, el accidente. El hombre que conducía ebrio es el culpable. Y tú, mira todas las vidas que has salvado en el quirófano. Eres la mejor persona que conozco. Con Cristina, el alma de Artem comenzó a sanar. El pasado nunca lo soltó por completo, pero la vida se volvió innegablemente más luminosa y feliz. Agradecía aquel encuentro fortuito en el bar, dos extraños que se cruzaron por azar, ahora haciéndose completos mutuamente. Cristina, confiable, sincera, amorosa, hermosa, afectuosa y dulce. Se sentía completamente como en casa. Artyom a veces creía que Cristina podía leer sus pensamientos, tan sintonizada estaba con sus emociones. Incluso la ayudó a cumplir un sueño largamente acariciado, convertirse en traductora, acompañándola a la oficina del decano y facilitando sus estudios. En un año, completó 2 cursos de manera externa, obtuvo su diploma y consiguió un puesto en su área. Eventualmente, se casaron, decidiendo que era el momento de formalizar una relación armoniosa y probada por el tiempo. Emprendieron una luna de miel inolvidable en un lujoso resort egipcio, alojándose en un bungalow sobre el agua y zambulléndose cada mañana en el cálido mar desde su porche. Poco después de regresar, Cristina reveló que estaba embarazada. Artyom se llenó de alegría, ambos habían deseado ese momento largamente, aunque la preocupación por su hija mayor persistía. ¿Cómo estaría? ¿Podría ser un buen padre para una niña que, sin duda, guardaba resentimiento hacia él? Cristina lo tranquilizó, aliviando sus temores y confesando los suyos sobre la maternidad. Tengo una relación muy tensa con mi madre y ningún modelo de conducta adecuado. ¿Podré hacerlo bien? ¿Evitaré repetir sus errores? Cristina siempre apoyó a Artyom en sus esfuerzos por encontrar a su hija, o al menos conocer su destino. Había contactado a la policía en varias ocasiones, pero siempre se le negó información. Oficialmente, ya no se le reconocía como padre de la niña, dado que él mismo había firmado la renuncia de sus derechos. Los detectives privados tampoco habían logrado nada. Al parecer, su suegro, al sacar a la familia de la ciudad, había borrado meticulosamente cualquier rastro, cambiando incluso el apellido de la niña y manipulando documentos. Su objetivo había sido mantener a Artyom alejado, y contaba con los medios, dinero y contactos para lograrlo. Encontrar a su hija ahora parecía una tarea casi imposible. Sin embargo, Artyom se negaba a rendirse, sabía que no hallaría paz hasta saber cómo vivía su niña.
Además, Galina aparecía frecuentemente en sus sueños, mirándolo con reproche silencioso. De alguna manera, comprendía que no se trataba del accidente, Galina lo culpaba por no estar presente para su hija. Luego nacieron los gemelos, Matvey e Irina. Cristina y Artyom se sumergieron por completo en las alegrías y responsabilidades de la paternidad. Artyom consideraba a los niños un regalo invaluable, un verdadero milagro. Sus sonrisas lo hacían sentir el hombre más feliz del mundo. A pesar de sus temores iniciales, Cristina demostró ser una madre excepcional. La llegada de los gemelos multiplicó el amor entre la pareja y todo parecía marchar bien, aunque aquellos sueños recurrentes persistían. ¿Estuviste allí de nuevo, en la zona de peligro?, preguntó Cristina suavemente. Artyom asintió, sin querer revelar la verdad. Su almohada estaba empapada en sudor y el rostro de Galina permanecía en su mente, ya no ansioso, sino aterrorizado. Sabía por qué. Su subconsciente protestaba por el hecho de no haber encontrado jamás a su hija mayor. Convertirse nuevamente en padre le hizo comprender cuánto cuidado, atención y amor necesitan los niños, y que durante todos esos años su hija había carecido de la presencia de una madre o un padre. Otros familiares sí la habían cuidado. Anya vivía con una tía sin hijos que había anhelado desesperadamente una niña. Seguramente estaba bien atendida, pero aún así, la mañana llegó como de costumbre. Artyom se preparó para el trabajo mientras Cristina alimentaba a los gemelos, sentados en sus tronas devorando con entusiasmo su dulce papilla. Sus rostros alegres y manchados hacían imposible no sonreír. El día prometía ser exigente. Artyom había sido convocado a un consejo médico en un hospital de un pueblo regional para evaluar un caso complicado. El equipo debía decidir si la cirugía era viable o si un método alternativo de sostenimiento de vida sería más adecuado. Pasó todo el día fuera de la ciudad. Primero el consejo, luego consultas con cirujanos locales sobre otros casos. Al regresar por la tarde, conduciendo por una carretera solitaria, admiraba el paisaje, bosques de pinos entremezclados con tilos y álamos. Un escenario casi de cuento de hadas. El cielo se oscureció, la lluvia amenazaba, las nubes se agrupaban rápidamente, probablemente una tormenta. Artyom amaba ese clima, cuando el calor del verano cedía a la frescura de la lluvia. Bajó las ventanas para que el aire cargado de ozono llenara el coche. Las primeras gotas golpeaban el techo, los truenos retumbaban a lo lejos y el viento se levantaba. Existía un placer particular en quedarse dentro del coche observando el despliegue de la tormenta. Mientras quienes carecían de refugio se encontraban en situación nada envidiable. La lluvia caía a cántaros, el viento soplaba con fuerza. Entonces Artyom vio algo que lo hizo detenerse incrédulo. En el bosque, junto a la carretera, se encontraba una figura frágil, una joven bajo un pino, empapada, sosteniendo lo que parecía ser una bolsa pesada. ¿Cómo había llegado hasta allí? Claramente necesitaba ayuda. Sin pensarlo, Artyom salió del coche y se dirigió hacia ella. Al acercarse, sus ojos se abrieron con sorpresa. La joven sostenía no solo una pequeña bolsa de viaje, sino un bebé, probablemente menor de 1 año, de edad similar a sus gemelos. «Entra al coche rápido», dijo con firmeza. «Te mojarás y el bebé podría resfriarse. ¿Qué haces aquí con un niño en este clima?». Su voz tenía un leve reproche, aunque se sentía avergonzado. Era tan joven, apenas más que una niña, y podría encontrarse fácilmente en peligro. «Gracias», murmuró la joven. Corrieron bajo la lluvia hasta el coche. Ella estaba empapada, pero había protegido al bebé bajo su chaqueta de mezclilla, dejándolo mayormente seco. Artyom sacó un rollo de toallas de papel de la guantera, no había nada más adecuado en el coche. «Sécate lo mejor que puedas, estás completamente empapada. Pondré la calefacción, pronto entrarás en calor». «Gracias», repitió, comenzando a secar su rostro y su largo cabello mojado. El bebé la observaba con curiosidad, sin miedo. Y Artyom sonrió. «¡Qué niño tan gracioso! Tengo hijos de su misma edad, gemelos». «¿En serio? ¡Qué maravilloso!», respondió la joven, observando su rostro con una mezcla de sorpresa y aprensión. «No te preocupes,
La tranquilizó Artyom. Solo quiero ayudar. No tengas miedo de mí. No podía ignorar a una joven con un bebé varado en el bosque durante una tormenta. Por cierto, ¿cómo ocurrió esto? Preguntó. Tomamos el tren a un asentamiento cercano, explicó. Luego quise llegar a la ciudad en autobús, pero me perdí, y aquí estamos, atrapadas bajo la lluvia. ¿Te diriges a la ciudad? Preguntó Artyom. Sí, exactamente, respondió ella. Te llevaré, ofreció él. Muchas gracias, dijo ella. Artyom arrancó el coche, encendió música alegre y ocasionalmente miraba a sus inusuales pasajeros por el espejo retrovisor. La joven permanecía en silencio, abrazando al bebé, que sonreía y miraba alrededor con curiosidad. Tu hijo, dijo, ¿a qué lugar exacto de la ciudad te diriges? La joven dudó antes de responder. No lo sé todavía. ¿Cómo es eso? ¿Hay algún problema? ¿De dónde vienes y a quién vas a ver? Vine a ver a mi padre, replicó con vacilación. Perdí la dirección y me robaron el teléfono en el tren. ¿Podemos parar en algún lugar? Está bien. ¿Dónde pararán? Preguntó Artyom, notando que no llevaba bolsas. ¿Tienes algo de dinero al menos? No, suspiró la joven, abrazando al niño con más fuerza. Te dije, me robaron todo en el tren. Muy bien, dijo Artyom con determinación. Vendrás conmigo. Veremos qué hacer a continuación. Si sabes el nombre de tu padre, podremos encontrarlo rápido. Pero por ahora, necesitas un lugar donde descansar. No, ¿qué? Protestó la joven. No hay discusión. Piensa en el niño. ¿A dónde irías de noche con él? Por cierto, ¿cómo se llama? Tema. Tieshka. Entonces, sonrió Artyom. Muy bien, este es el plan. Ven conmigo. Tema no se aburrirá allí. Tendrá compañía. Podrás contarme todo y decidiremos qué hacer. Los ojos de la joven brillaron con esperanza. Artyom comprendió de repente que aquella joven madre no tenía a quién recurrir, ningún refugio en toda la ciudad. Estaba en una situación difícil, y con un bebé. ¿Cómo podía dejarla pasar? Cristina recibió a los invitados con una sonrisa. Si estaba sorprendida, no lo mostró, actuó como si fuera perfectamente normal alojar a desconocidos empapados con un bebé. Entren, pónganse cómodos. Buscaré algo para que se cambien. Por suerte, incluso tenemos ropa para el pequeño. Cristina desapareció en el dormitorio, dejando a Artyom y a la joven en la sala. Ella miraba alrededor con curiosidad, especialmente las fotografías enmarcadas en paredes y mesas. Ella los examinaba con genuino interés. Artyom la observaba, sin saber cómo iniciar la conversación. Quería comprender qué le había ocurrido y cómo podía ayudarla. Era evidente que estaba en apuros. ¿Qué edad tenía? 18, quizás menos. Y ya era madre. ¿Por qué no había nadie con ellos? ¿Y qué tipo de padre era aquel a quien ella intentaba alcanzar con tanta desesperación, permitiendo que esto sucediera? Tienen una casa muy bonita, dijo la joven, sonriendo. Se inclinó para colocar al bebé en el sofá, probablemente cansada de sostenerlo todo ese tiempo. En ese momento, una fotografía se deslizó desde el bolsillo de su chaqueta de mezclilla empapada. Artyom se inclinó instintivamente para recogerla y se detuvo. Paralizado. Era una foto de su familia. No la familia que tenía ahora, sino la de su vida pasada. Él, Galina y la pequeña Anya, abrazando felices a sus padres. Artyom miró a la chica, que se había quedado congelada al notar que él había visto la fotografía. Ojos azul claro, cabello castaño claro ondulado, un lunar sobre el labio. Anya, ¿eras tú? La joven se encogió de hombros y asintió. En ese instante, Cristina regresó con albornoces y una enorme toalla de rizo. Ahora necesitan un baño caliente. No se preocupen, cuidaremos del bebé. Ya hemos aprendido cómo hacerlo este último año. Al notar las expresiones en los rostros de Artyom y de la chica, Cristina se detuvo. ¿Qué sucede? Siguió entonces una larga conversación. Anya no fue inmediatamente al baño, se envolvió en una manta, consciente de que la discusión no podía esperar. Se sentaron en el sofá, 3 adultos y el bebé, que pronto se quedó dormido, exhausto por los acontecimientos del largo día. Anya habló mientras Cristina y Artyom la escuchaban atentamente.
sin interrumpir, absorbiendo cada palabra. Anya recordaba poco del tiempo que vivió con sus padres. Los recuerdos se limitaban a sonrisas, abrazos y momentos fugaces de cariño. Luego todo cambió. En lugar de sus padres, se hizo cargo la tía Vera y su esposo, el tío Maxim. Sus abuelos se volvieron estrictos, severos y duros. Desde que tenía memoria, hablaban mal de su padre, calificándolo de cruel y monstruoso. Anya se sentía culpable en su presencia. Eran las personas que la criaron y que habían hecho tanto por ella. Sin embargo, era hija del hombre al que despreciaban. Se suponía que debía odiarlo también, y lo intentó. Habría hecho más fácil vivir en esa familia. Pero no podía evitar querer verlo, hablar con él, quizás incluso pasar tiempo con él. Anya ocultaba esos deseos cuidadosamente, sus familiares nunca los habrían aprobado. A veces se preguntaba si esa había sido siempre su vida. Sus abuelos, la tía Vera, era todo lo que tenía. Solo la fotografía, la pequeña foto familiar que había encontrado en un viejo álbum le recordaba a sus verdaderos padres. Muchas fotos de su madre permanecían en la casa, pero todas las de su padre habían sido destruidas por su abuelo. Solo aquella pequeña foto sobrevivió. La guardaba con cuidado, asegurándose de que ni la abuela, ni el abuelo, ni la tía Vera pudieran arrebatársela. Era lo único que le quedaba de su padre. Anya extrañaba a sus padres, a quienes apenas conocía, pero no se sentía infeliz. Tenía todo lo necesario para una vida estable. La tía Vera la vestía como a una muñeca. La llevaba a teatros y parques, pero Anya se sentía más un objeto de orgullo que una niña. Los abuelos la colmaban de regalos y la llevaban al mar. La vida no era terrible. Al principio, luego todo cambió nuevamente. Al llegar a la adolescencia, Anya comprendió muchas cosas. Su abuelo había tenido un negocio, pero tras mudarse a otra ciudad, lo vendió e invirtió el dinero. Al principio todo marchaba bien, pero algo salió mal. El abuelo quebró, y todo se vino abajo. Ya anciano, no soportó el golpe. Infarto. Los médicos no pudieron hacer nada. Poco después, su abuela cayó gravemente enferma. La tía Vera se negó a cuidarla personalmente, enviando a su madre a un asilo, donde falleció en pocos meses. Tras la quiebra, la tía Vera y el tío Maxim discutían con frecuencia. La joven Anya comprendía perfectamente la situación. Maxim había estado con Vera solo por el dinero de su padre y, ahora que el dinero se había perdido, mostraba su verdadera naturaleza. Vera y Maxim se divorciaron, y Vera se casó nuevamente con un hombre cuya única condición era que no hubiera hijos de relaciones anteriores. Así, Anya terminó en un orfanato. Fue duro para ella, proveniente de un hogar. Cuidadores crueles y otros niños, ansiosos por una familia, castigos injustos. Ella soportó todo esto, esperando la adultez, cuando finalmente podría volver al apartamento de sus abuelos y vivir independientemente. Poco antes de graduarse, la tragedia golpeó. En el orfanato, un profesor de educación física con fama infame se aprovechó del abuso sistemático establecido. Les daba a las chicas teléfonos, dinero y ropa cara. A cambio, ellas ofrecían su juventud y belleza temporalmente. Este hombre había puesto su atención en Anya. Ella comprendió la situación y evitó incluso los encuentros casuales con él. Sin embargo, su resistencia parecía solo alimentar su persistencia, que él percibía como parte del juego. Todo escaló una noche en su apartamento. No había nadie alrededor. Anya no pudo defenderse y, después, descubrió que estaba embarazada. Afortunadamente, la graduación estaba cerca. Apenas soportó los últimos días en el orfanato y huyó de sus grises paredes, indiferencia, crueldad e injusticia, con la esperanza de comenzar una nueva vida y dar a luz. Nunca sintió resentimiento hacia el niño, al contrario, acogió la idea de no estar sola. Pero entonces descubrió que la tía Vera había logrado vender de alguna manera el apartamento de sus padres. El que estaba destinado a Anya. De repente, se encontró sin dinero, sin hogar y con un bebé en camino. Sin más opciones, consiguió trabajo como conserje en la oficina de vivienda local, donde incluso le proporcionaron una pequeña habitación. Trabajó incansablemente hasta el nacimiento,
por difícil que fuera. Más tarde, se trasladó a un refugio social, con 1 año para estabilizar su vida. Anya dio a luz a un niño sano, a quien llamó Tioma, en honor a su padre desconocido pero amado. Pensaba constantemente en él, estudiando la fotografía e imaginando su reunión. Cuando el plazo en el refugio estaba por concluir, Anya, aún sin vivienda ni empleo, ¿cómo podría sobrevivir con nada y un bebé en brazos? Decidió marcharse. No podía permitir que su hijo sufriera el mismo destino que ella había soportado. Una brillante mañana de verano, reunió sus documentos, empaquetó a su hijo y se dirigió a la ciudad donde había nacido. Sabía que su padre aún vivía allí y recordaba su antigua dirección. Escuchada una vez de sus abuelos y anotada. Voy a ver a mi padre, solo él puede ayudarme, se dijo, consciente de que quizás no querría verla. El abuelo siempre decía que era un hombre malo, que la había abandonado, que no la quería. Pero entonces, ¿por qué la había tomado? ¿Por qué cambiar todos nuestros apellidos? Evidentemente, temía que su padre los buscara, sabía que ella era importante para él. Casi no lo puedo